representación del general de brigada, magíster y doctorando en Seguridad Nacional, Wilson Barrantes Mendoza. Él es una persona que ha participado activamente en muchos debates en los cuales ha sentado posición de lo que es el Estado, su función frente al ecosistema. Y eso le ha valido también ser una persona sumamente controvertida. Hoy lo tenemos con su punto de vista sobre este tema. General, por favor, pase usted. Señores, muy buenas tardes. Mi agradecimiento a la presidencia de la Asociación de Empresas Privadas de Seguridad, así como a los señores exponentes que se encuentran en la mesa, y por su intermedio, señor presidente, al organizador de este evento, agradeciendo la oportunidad que tenemos de poder participar y poder exponer puntos de vista que son interesantes. En realidad, desde el mismo nombre que se le impone a este foro, es atractivo porque muchos nos preguntamos ¿qué tiene que ver la seguridad en un evento minero? Y la respuesta es bien sencilla, tiene que ver todo. ¿Y qué tiene que ver la ciencia militar si es que queremos hablar de esto en los eventos? Y no es que quiera decirle que haga una suerte de reivindicación de lo militar, pero no nos olvidemos que la ciencia militar es la ciencia más antigua de la historia y que gracias a ella se han producido los grandes avances que hoy día el mundo goza, tanto en el aspecto democrático, aunque les parezca increíble, como en el aspecto de ciencia y tecnología. Bueno, miren ustedes, cuando hablamos del evento minero, tenemos que remontarnos, y lo digo así, a aquellos que han sido antecesores de lo que es la geopolítica, desde Kelly, Russell, cuando hablaban de que la Tierra son elementos vivientes y que crean la geopolítica, el concepto ese de que la geografía debe estar asociada a la política, y por supuesto que ello nos permite a nosotros diseñar posibilidades para el crecimiento de los estados. Desde esa época, entonces, nosotros vemos que desde esa época ya se trataba de entender que la tierra que alberga al ser humano y que los estados se han constituido sobre ellos, es importante entonces desarrollarlos, pero desarrollarnos de acuerdo a los avances que se dan en el futuro. El Perú es un país esencialmente minero, y lo ha sido minero a través de toda la historia. Desde la época pre-incaicas, cuando nosotros miramos los restos arqueológicos y los monumentos arqueológicos, nos encontramos herramientas, encontramos piezas que justamente estas nos permiten a nosotros determinar que hubo ya un esfuerzo en esa tarea, en el campo minero. Pero nuestros problemas se van acrecentando a medida que vamos creciendo como Estado. Desde la época virreinal hasta el año 1950, me centro ahí, cuando se da la primera ley minera y permite que el Perú sea un país exportador de minerales, y hemos pasado en esa época a ser el país exportador de plata, cobre, etcétera, todo ello que de alguna manera nos permitió ser el primer exportador de minerales. Y por supuesto no nos preocupamos de otra cosa, y si nos preocupamos, tal vez fue muy ligera la preocupación del Estado, que todos estos enfoques de extracción minera fueron causando impactos negativos en el medio ambiente. Y por supuesto, el medio ambiente ¿de quiénes? De las comunidades, de las poblaciones. Fuimos impactando negativamente los ríos, fuimos impactando la actividad de sobrevivencia de nuestras comunidades, como son, por ejemplo, lo que constituía la fuente de su supervivencia, que son los alimentos, los peces, en el caso de los ríos, las fuentes de agua para la agricultura pequeña, en fin, fuimos haciendo daño. Y posteriormente el mundo se empieza a dar cuenta de este gran daño que viene causando, y a partir del año 72 de la primera conferencia de Estocolmo, y luego a partir del año 92 y posteriormente el año 2002, la conferencia de Río +10, se diseñan eventos sobre los cuales entonces nosotros tenemos que hacer políticas de preservación del medio ambiente.
y se acuña la famosa frase de desarrollo sustentable o sostenible. Y entonces esa sostenibilidad tiene un correlato justamente que obliga al Estado, y por supuesto no solamente al Estado, obliga a todos, a las empresas, a la comunidad, a que respetemos eso. ¿Por qué? Porque en los últimos 50 años, hasta el año 2000, lo único que hemos visto las comunidades justamente es un desarrollo muy negativo para ellas. Y no es casualidad que, por ejemplo, que nos llame la atención que los departamentos que tienen la mayor cantidad de recursos mineros sean los departamentos con mayor pobreza o estén en extrema pobreza. O sea, el beneficio del crecimiento nunca les alcanzó. Entonces, este es un aspecto que es importante tenerlos en cuenta. En ese contexto de cosas, vamos avanzando, entonces nos encontramos que la problemática de la minería no es solamente el problema de la minería legal. La minería legal, en cierta medida, es un aspecto, porque en realidad esa minería legal ha perdido credibilidad ante la comunidad. Y ha perdido credibilidad esencialmente porque el Estado siempre, volvemos a la tarea de responsabilidad, ha sido un Estado muy débil, con una debilidad institucional muy marcada, que la vemos inclusive hasta hoy día, y por supuesto una informalidad que trasvasa todos los aspectos importantes de su quehacer y su devenir, y por supuesto encima de eso un manto de corrupción que termina haciendo esto un tremendo problemón. Y por supuesto que cuando nosotros queremos entender que el problema es solamente de la minería informal, de la minería formal, hacia abajo nos encontramos con problemas que devienen desde la época ancestral a la minería artesanal, que en cierta medida también impacta negativamente el medio ambiente. Y luego le hemos llamado, disfrazando un poco, la minería informal y luego la minería ilegal. Todos estos conceptos son conceptos que hipócritamente los venimos manejando, porque en realidad todo aquello que no es formal o que no es legal es ilegal. Pero acá nos tratamos de cubrir, y eso es parte de la naturaleza del ser peruano. Por eso que cuando se dice que el 70% del peruano es un poco, digamos, rebelde, y por otro que dice un poco tiene una baja autoestima, es por eso. Porque a través de la historia siempre ha sufrido maltrato y por último no ha sido atendido en su mayor medida. Y siempre es un hombre que una baja estima tan baja que al final siempre terminando peyorativamente, expresándose peyorativamente. Por ejemplo, cuando dice voy a tomar un cafecito, o alguien que dice mi esposo tiene un problema con el alcohol. No es que tenga problemas con el alcohol, es un borracho. Entonces aquí estamos acostumbrados a esconder todo el problema y le hemos puesto esos nombres. Bueno, y eso es importante. ¿Y saben por qué es importante eso? Porque esa es la única manera de entender el problema aquí en el país. Y si nosotros hemos generado años de desconfianza, no hemos generado años de credibilidad, obviamente eso nos está costando y nos debe costar. Y justamente el reto que tiene la minería legal, aquella que se normaliza, aquella que se hace a base de las concesiones, tiene un gran problema. Miren, el 20% del territorio nacional está concesionado. Uno va al ámbito del Ministerio de Energía y Minas y el catastro así lo dice. Pero solamente el 0.2, para redondearlo, o el 0.1 y pico cerca, está en exploración o explotación. ¿Qué significa eso? Hay un gran problema ahí. El problema es que se ha vuelto un gran negocio pagar por mis 5.000 hectáreas $1.000 anual, o sea, mis $5.000, y a partir de ese momento estoy a la expectativa de que alguien me quiera pedir. En realidad hacemos negocio y el Estado lo permite. Y después, cuando hay proyectos importantes, caso Las Lomas, que fue neutralizado, como el caso de Puno, que fue neutralizado, o Ponga mismo. Posteriormente vienen todos los llamados ilegales y nadie dice nada. Entonces, en este problema vemos actores involucrados. Y el principal actor, inclusive ni siquiera es la empresa, que la empresa tiene un gran problema, que posteriormente lo vamos a mencionar. Pero también tiene problemas el propio Estado, porque con este tipo de situaciones
permite la informalidad, permite la ilegalidad, porque entran actores involucrados en este tema, y eso sí tiene que ver con la seguridad. Actores, por ejemplo, hoy en día como las organizaciones no gubernamentales, que muchas veces, la gran mayoría probablemente hay algunas muy buenas, pero hasta donde yo conozco, las que han causado el retardo de la inversión minera formal o legal, justamente son estos organismos no gubernamentales. Y lo tienen ustedes en el caso de Cajamarca, lo tienen en el caso Piura. Bueno, mencionaría a casi la mayoría de ellos. Y por supuesto que ese impacto negativo de estos organismos no gubernamentales son utilizadas políticamente por organizaciones políticas. Ya sabemos lo que las organizaciones políticas, inclusive algunas que tienen el nombre de partido político. Yo no sé quién va a votar por ellos, pero al fin y al cabo ellos causan problemas al desarrollo nacional. El desarrollo nacional tiene que ser visto como una oportunidad. Cuando nosotros en los procesos de la política estudiamos que el fin supremo del Estado es el bien común, y para alcanzar ese bien común lo hace a través de dos fines esenciales. Y le digo esto porque es parte de lo que debemos conocer: el bienestar general y la seguridad integral. Entonces, cuando nosotros vemos leyes que por ahí salen y hablan organización de un sector del Estado, dice la Dirección General de Seguridad Integral, entonces ni siquiera respetamos lo que significa un macro concepto que debe estar como, digamos, el punto superior sobre el cual debemos centrarnos. Y salen leyes como la Ley de Seguridad y Defensa Nacional, que ahí nos dicen qué es lo que debemos hacer. Y por supuesto, ahí tenemos nuestras amenazas, nuestras preocupaciones y nuestros desafíos. Y justamente la minería informal es un desafío, porque esa minería informal, ilegal, está involucrada con el narcotráfico, con la tal ilegal, con la explotación de menores, con la trata de personas, con la depredación del medio ambiente y con todo aquello que es una amenaza. Nuestro país, por la oportunidad que tiene de ser un país primero tal vez en el mundo con la mayor cantidad de microclimas, es un país que en corto tiempo va a ser impactado negativamente. Ya lo escuchamos y tenemos una conferencia que se nos avecina en diciembre, que vamos a ser víctimas de la mayor amenaza del cambio climático. Por ejemplo, los ministerios de los sectores ya deberían estar trabajando en ese tema. La adecuación de cultivos para el cambio climático, no se está haciendo nada de eso. El problema de las aguas, las cuencas, en fin, bueno, muchas cosas de eso. Pero no quiero salirme del tema de la seguridad integral. Entonces, cuando hablamos de que los instrumentos para alcanzar el desarrollo, para alcanzar el bienestar general, lo hacemos a través del desarrollo. Los instrumentos para alcanzar esa seguridad integral, ese estado de confianza que necesitamos, lo hacemos a través de la defensa nacional. Y este es un problema, el problema minero es un problema de la defensa nacional, porque tenemos que armonizar, como bien lo he explicado desde un sector, el expositor anterior, el doctor Ando Savera, es conveniente que nosotros nos involucremos en este tema, porque hay de por medio actores, pues, ya hemos dicho, el propio Estado, a través de sus instituciones fundamentales, que son los ministerios, las fuerzas de seguridad del Estado, las comunidades, por supuesto, los organismos no gubernamentales y las regulaciones internacionales, porque no se puede hacer ninguna inversión en minerías si es que no se hacen los correspondientes estudios de impacto ambiental. ¿Y por qué esa generación de desconfianza? Justamente porque en el funcionamiento de estos mecanismos no lo hemos operativizado. El Ministerio del Ambiente, perdón, el Ministerio de Energía y Minas tiene una dependencia que se llama la Unidad de Recuperación de Impactos Ambientales. ¿Alguna vez hemos visto que algún sector haya recuperado un río? ¿Cómo le vamos a generar confianza a la comunidad si todo lo que hemos destruido nunca lo hemos levantado? ¿Cuánto nos costará eso? 500, 1.000 millones de dólares. Habrá que hacerlo. Habrá que hacerlo en las cuencas. ¿Cómo le generamos a la comunidad que no le vamos a dañar si es que no le hacemos eso? Porque tenemos que convencer a la población diciendo lo siguiente: no es tan cierto que la minería moderna, la minería legal, no impacta en el medio ambiente, como también tenemos que romper ese paradigma que no es tan cierto que las comunidades nativas o las comunidades andinas no impactan en el medio ambiente. Claro que lo impactan, pueden impactarlo. Entonces eso tenemos que nosotros venderlo. La desertificación es una actividad muy propia de las comunidades nativas, andinas o de aquellas que manejan el suelo. Tenemos que también hacerles notar con procesos educativos.
Lo que ocurre entonces es que a través de estos sectores tenemos que gran parte del territorio nacional, cerca de 22 departamentos, se encuentran involucrados en el problema minero, y todos en su mayoría articulados. Nuestro país es un país multicultural, multilingüe, multiétnico, geográficamente heterogéneo. Casi podríamos decir que somos un conjunto de culturas, de naciones. No digo porque la nación es única, la nación peruana, pero todos somos diferentes. Y esa forma de administrarnos no va a ser posible si no tenemos un buen gerente. Y este modelo de Estado que nosotros estamos viviendo acá, un Estado unitario y centralista, es un Estado inviable para administrar un país como el nuestro. Un país donde no hemos sido capaces, inclusive con la experiencia que hemos tenido los 20 años de guerra interna, de haber, por lo menos, reconocer por qué estuvimos en esas condiciones. Y acá nadie reconoce nada. Por eso yo decía, alguna vez hemos escuchado que cuando los llamados opinólogos del pueblo dicen que pidan perdón los fujimoristas, que pidan perdón los militares, que pidan perdón los senderistas, y yo pregunto, ¿alguna vez alguien ha dicho que pidan perdón los empresarios? ¿Alguien alguna vez ha dicho que pidan perdón los partidos políticos que nos llevaron a este desastre? Nunca. ¿Sabe por qué? Porque somos hipócritas para mirar las cosas. Escondemos el problema debajo de la alfombra. Pero cuando queremos tratar el problema, tenemos que tratarlo con el compromiso de que queremos irnos al fondo del tema. Y entonces, señores, el problema minero es un problema que comprende a todos. Y el compromiso del Estado es mayor. Y acá el compromiso del empresario también. El empresario dice, no, que el Estado me asegure todo, porque ya firmé mi contrato de ley. No, pues, porque si nosotros vemos que por una tonelada de tierra sacamos 1 gramo de oro, y cuando un minero informal viene, nos dice, yo por una tonelada puedo sacar hasta 8 o 4 gramos de tierra, ¿qué está ocurriendo? Porque el hombre de la comunidad sabe que eso está ocurriendo. Ya hoy en día es muy difícil engañarle a un hombre de la comunidad. Entonces la confianza que debe tener ese hombre con la comunidad es muy difícil. Cuando nosotros vemos, ¿y por qué estamos viendo este tema de la seguridad? En el marco sentido, porque el largo, muy grande, de la seguridad y defensa nacional tiene que articular a 2 instrumentos. A la seguridad industrial, por un lado, que se encarga de los cambios y movimientos dentro de la empresa, de los procesos, y a la seguridad privada, que es el marco exterior, llámese de la empresa minera, de la refinería o lo que fuera. Y eso es lo que no está funcionando. ¿Y saben por qué no está funcionando? Porque lamentablemente en los últimos 50 años el trato que le han dado la empresa a la comunidad es como si fuera terreno de ocupación. Hoy mismo la queja que yo he recibido de las comunidades a las cuales hemos tenido acceso, sobre todo por ejemplo tanto en Conga como en otros asentamientos mineros, es que el agente privado, la línea de seguridad privada de la empresa, lo ha maltratado como si fueran extranjeros a un nacional. Entonces eso genera resentimiento. Y como yo les dije, ¿por qué ese comportamiento del cerca del 70% del peruano que es rebelde, que no quiere hacer las cosas? Es justamente por la respuesta que inclusive la seguridad privada, y esto es un punto necesario para que la seguridad privada reflexione. Se habla de sociólogos, se habla de asistentes, claro, es necesario, ¿vale? De gente que tenga contacto con la comunidad más cercana, o sea, contacto más cercano con la comunidad. Para que la comunidad entonces crea en mí, yo tengo que tener, no gente que me trate con desdén o con desprecio, pero gente que me trate con conocimiento. Y nosotros, en cierta medida, hemos tenido experiencia en los 20 años de guerra interna, al mantener muy buena comunicación con los comités de autodefensa, que son aquellos que en realidad se bajaron por nuestro país y que hoy día nadie lo reconoce, pero ni siquiera un renglón en ningún lugar del Perú, muy poco lo hacen. Esa gente puso el pecho en su momento y sin embargo no se lo reconocemos. Pero sin embargo cuando ven que la minería normalmente se desarrolla en sus pueblos, por supuesto que es un desastre. A nosotros nos preocupa porque nosotros sí necesitamos
que verdaderamente la seguridad sea la columna vertebral del desarrollo, la defensa sea la columna vertebral del desarrollo. ¿Cómo lo va a hacer si es que no articulamos? Entonces, en este tema hay propuestas que lamentablemente tenemos que volverlas a retomar. ¿Y cuáles son esas propuestas de volverlas a retomar? Primero, la educación es básica. Tenemos que educar con problemas de hacer notar a la comunidad el impacto medioambiental, si no, no lo vamos a poder lograr. Porque mira, yo he vivido mi familia y todo lo demás hemos vivido por años acá, no necesito a nadie. Fíjense ustedes el gran engaño de Congar, el tema de agua, oro, esto que nos lleva a la reflexión para cualquier aventurero de la política que venga a ofrecer que yo a usted le voy a dejar respetar su medio ambiente. Es cierto, pues somos un país minero, lo hemos sido toda la vida, y no puedo poner la disyuntiva de oro o agua, y le digo en tono crítico. Si yo le doy una alternativa de esa naturaleza, estoy engañando a la gente, porque la minería, como todos los otros aspectos que tenemos para desarrollar, debe ser visto como oportunidades. Y por eso estamos perdiendo inversiones importantísimas, estamos perdiendo gente sacando la pobreza, estamos perdiendo gente que podríamos tener mejor calidad educativa, pero también tenemos que reflexionar en lo que nos ha dicho nuestro Contralor de la República, que el 50% de la inversión pública se va a la corrupción. ¿Cuántos miles de millones de dólares han enriquecido a sinvergüenzas que hoy día están gozando de la mejor manera? Y eso lo ve el compañero, el camarada, el amigo, cualquiera de nosotros que se encuentra en el campo, y eso también genera problemas. Por eso es que es importante que tanto la debilidad institucional que hemos mostrado, por ejemplo, Cajamarca, vamos a poner el estado de emergencia, ¿y saben qué hizo la gente? Disculpen la palabra, se zurró en el estado de emergencia, caminaba. ¿Qué significa eso? Debilidad institucional. Cuando uno mira de afuera el tema, está mirando que la gente no respeta, pues. ¿Y por qué no respeta? Por algo. Y eso es lo que tenemos que en este momento analizar y ponernos a pensar. ¿Qué estamos haciendo mal? La gente no creyó en el estado de emergencia. Y lo que es más, actores políticos, gobernadores, bueno, gobernadores en el plano de que nos gobiernan, presidentes regionales, organizaciones políticas. Señores, si estaríamos en China, ya habían sido fusilados. Y no lo digo en el ámbito de que con la muerte se soluciona todo, porque la muerte, aunque sea de un delincuente, hay que lamentarla como amante de la paz. Y si hay alguien que más adora la paz, somos los militares y los que hemos pasado por la guerra. Por eso que nos preocupa cuando hacemos confrontaciones y después queremos imponer el Estado de Derecho a través de la violencia, simplemente caemos en la criminalización de ella y las víctimas aparecen. Como hemos tenido víctimas policiales en Bauta, un número de 25 de repente a nadie nos importa, porque no nos llega acá. Igual como estamos mirando el sicariato, y permíteme que salga este tema, cuando hablamos del sicariato, señores, recién nos ha llegado el sicariato acá a Lima, como nos llegó Tarata a Lima, porque en la década del 80 teníamos cadáveres flotando por los ríos Guayaga, Pelené, Mantagua, Lima, porque había ajustes de cuentas, crímenes por encargo. Eso ha ocurrido en el Perú. Y ahora nos llaman, y ahora todos los expertos, entre comillas, sociólogos, comienzan a analizar el problema. El sicariato nos está tocando la puerta, política de seguridad interna, pero ¿saben qué cosa? Eso ha habido. Y entonces ahí nos damos cuenta que Lima reacciona cuando le toca la puerta. Solamente ahí reacciona. Entonces reaccionamos ahora. Por eso es que en este tema yo pretendo motivarlos a que entendamos que la minería es una oportunidad. Si no entendemos que la minería es una oportunidad, señores, lamentablemente en este momento estaríamos de más todos. Deberíamos alentar la minería y deberíamos hacer una alianza, verdaderamente alianza, y hoy yo promuevo eso, una alianza entre justamente las empresas de seguridad privada y las comunidades. Porque ya es tiempo, señores, de que la reconstrucción de ese tejido social roto por la guerra interna, nadie ha mencionado nada. Disculpen que hiciste esto. ¿A alguien le importa la salud de los 2 millones de soldados que pasaron por los 20 años de guerra interna? A nadie le interesa. ¿A alguien le importa en este momento los procesos penales a los que están sometidos los miembros de la Fuerza Armada, y particularmente el Ejército y la Policía Nacional? ¿Le importa a alguien? A nadie le importa. ¿Saben por qué? Porque somos hipócritas. Pero sí, cuando nos tocan el bolsillo a determinados personajes, ahí sí nos damos cuenta. Por eso que aquí también la motivación
y ojalá que le llegue la motivación al señor Roque Benavides, es que la empresa privada reaccione, el poder económico reaccione y diga, pues basta, ya esto no podemos seguir acá, porque esto tenemos que parar. Porque perdemos dinero como país y perdemos oportunidades como peruanos. Tenemos que iniciar un proceso de reconciliación necesariamente. Otros países ya lo han hecho. Uno le pregunta, ¿cómo Alemania se ha reconciliado con Francia? Claro, pues, porque aceptaron que el problema existía. Acá nadie acepta nada. Acá los únicos culpables son los militares. Y si no hay procesos penales en los cuales estoy involucrado, me permiten a mí hablar con conocimiento de causa. Y veo, lamentablemente, una indiferencia extrema. No hay peor mensaje que la indiferencia. Y esa indiferencia la hemos trasladado al campo. Hoy en día esa indiferencia lo tenemos con las comunidades. Entonces, estos cholos que nos hacen los problemas no dejan que el país crezca, claro, pues. Pero tú te has dado cuenta cuánto daño le has hecho a ese cholo y te has dado cuenta cómo tienes que hacer para que ese lugar del Perú profundo reaccione. No nos importa cuántos niños de 0 a 3 años se mueren los primeros 3 años de vida, cuánto por anemia, 50% de los niños. Hay derecho. Hay derecho para los que no estamos acá, se mueran ese 50%, no hay derecho. Pero si nos tocan a nosotros, sí tenemos derecho. Entonces, todo este tema de confianza, de derecho, demanda pues que tengamos leyes y que no comencemos a hacer este proceso que hemos iniciado, que es bueno. La interdicción es buena, pero no metamos bombas pues y reventemos motores viejos y usados, como que a veces se nos dice, sin ningún efecto, porque eso no soluciona el problema. Porque la remediación ambiental es la más peligrosa, tenemos que aplicarle. Porque miren, bajo ese esquema, los 30.000 tuberculosos que tenemos en el Perú y nos hacen ser el segundo país del mundo, los matamos mañana, pues y se acabó. Se acabó la tuberculosis, no es así. Entonces, acá estamos tomando medidas que no nos ayudan. Por eso, en este tipo de comparaciones un poco extremas y exageradas, pretendemos decirle eso. Tenemos que hacer algo para solucionar el problema medioambiental. Tenemos que hacer algo para solucionar el problema del crecimiento. Tenemos que romper este círculo vicioso en el que nos hemos envuelto. Porque si no lo hacemos, tenemos que reconocer en las comunidades andinas, donde se asentaron más de 3.500 o 3.800 comités de autodefensa, que son los que hoy día, mucho más que los militares, son víctimas. Un país que no hizo nada por esas personas, pero sin embargo, los últimos 15 años particularmente, estas ONG ambientalistas, a quien sí las critico en este momento, han estado cercanos a los gobiernos de turno y no han hecho nada. Como no hicieron nada por el caso de los derechos humanos. Imagínense ustedes, van al Ministerio de Justicia aquí cerca, dice el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y yo pregunto, ¿de qué derechos humanos y de quiénes? ¿De los terroristas? ¿De los narcotraficantes? Indultamos más de 4.000 o 5.000 narcotraficantes. ¿Qué es eso? Somos un estado cochudo. Disculpen la expresión, no merecemos, pero tenemos que decírselo. Indultamos narcotraficantes, ¿no? Claro, qué bonito. Indultamos a un militar del mundo. Y todavía nos permitimos decirles de que son violadores. Un día, noche de Halloween, se despertaron los militares y salieron, se bloquearon. Hubo los muertos. Y acá me salen algunos, y a veces trato de salir del tema, que las Fuerzas Armadas van a combatir la seguridad ciudadana. ¿Saben qué? Nunca. Si no cambiamos los contratos sociales, nunca más vamos a caer en ese juego y debemos caer. La sociedad debe protestar por eso, como hoy día yo los invito a reflexionar en este tema. Nos gusta la inversión, yo quiero hacer la inversión, yo quiero tener mejores condiciones de vida. Sin embargo, ¿qué hemos hecho? Una ley entre gallos y medianoches. El 2012 reduce a 50% el sueldo reducido de una víctima de la lucha contra el terrorismo. ¿Es justo eso? O sea, en lugar de haber avanzado hemos retrocedido, porque el que muere en el BRAE o muere en cualquier otra circunstancia, en el combate a la minería, en el combate al narcotráfico, en el combate a cualquier ideología, lo reducimos al 50%. ¿Y queremos seguridad? ¿Qué seguridad queremos? ¿Seguridad chorro barato? Eso queremos.
cuando no pagamos bien, inclusive hasta nuestra seguridad. Por eso es que esto es lo que nos debe llevar a reflexionar. Entonces, señores, hay mucho que hacer en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Por supuesto que es una tarea permanente fortalecer la institucionalidad. Es una tarea muy importantísima también luchar contra la informalidad. La informalidad, señores, nos va a dar lugar a que vengan nuevos problemas. Y por supuesto tenemos que ser muy duros contra la corrupción. Y no solamente contra la corrupción económica, porque la corrupción económica siempre la vemos porque nos mostraron imágenes de gente que recibía dinero. La corrupción moral, la que permite pasarnos la luz roja. La corrupción que nos permite hacer travesuras de repente como padre de familia. Eso es lo más grave. Entonces acá tenemos que trabajar en el sistema educativo, pero profundamente. Ustedes han visto el plan bicentenario. Lean si alguna de las políticas están interrelacionadas con el tema de seguridad y defensa, porque hay un antimilitarismo, los crímenes de odio político deben desaparecer, así como el antiaprismo, así como el anti cualquier otro grupo debe desaparecer el odio a la seguridad, al concepto de seguridad. Porque no es el odio al militar, es el concepto a todo que hable de seguridad. Hacemos un uso irracional del concepto de seguridad y peor aún, no lo utilizamos. Y ahí está la consecuencia. Aunque ustedes no lo quieran creer, la doctrina en el mundo pasa por reconocer la seguridad humana. La seguridad humana tiene todos sus componentes, aparte de la jurídica, la económica, la seguridad de salud y la seguridad de vivienda, hoy en día incluida, también hay la seguridad democrática. Desaparecimos por una suerte de odio la formación de la instrucción premilitar. Probablemente podría haber sido cambiada. Desaparecimos la educación familiar. ¿Y qué hemos generado? Hoy día tenemos niños de los 13 años que están inmersos en el delito. Y esto tiene que ver con el tema minero, porque justamente esos niños que fueron abandonados y que no tienen un concepto de patria, esos niños están metidos en la prostitución. Bueno, los mentores dicen que no están en curso en la lucha de prostitución, pero sí sometidos a la explotación sexual, trata de personas. ¿Le importa algo a los peruanos de Lima o le importa algo a los que estamos en este momento por acá? No nos importa. Solamente lo tomamos como estadística. ¿Cuántos mueren por ahí botados o tirados? No nos importa. Señores, esto debe ser motivo de reflexión y ojalá que hayamos cumplido la tarea de que la seguridad privada tiene un rol acá y tiene que hacerlo. El Estado es imposible con los recursos que tiene hoy en día, los recursos humanos para la seguridad y defensa, poder atender la problemática de los 22 departamentos de conflictos mineros. Porque cuando empezamos en el siglo XXI, por ese anti-odio militar, se redujeron 2/3. Estamos con la misma situación del año 1879, un país que lo pusimos en la indefensión. Y queremos que salga a cuidar las calles. Y lo digo en el buen sentido. Los volúmenes, los números para los que hacen estadística, cuántos efectivos debemos tener por estado para este país de 33 millones de peruanos, 30 millones aquí y 13 en el extranjero. Estamos hablando de un promedio en la situación de clima de 300.000. Visitemos acá, nuestro amigo colombiano seguramente nos va a ilustrar un ejército de cerca de 300.000. Parece claro que poco. ¿Usted cree que por qué los países del Asia Pacífico, que son pedacitos, tienen una fuerza armada poderosísima? Porque están apoyando y respaldando su poder militar. Acá, con esa, disculpen la palabra, mariconería, ya no perdonémonos entre peruanos y chilenos, perdonemos acá, no, señores. Acá Dios perdona, pero nosotros no olvidamos. Obviamente en Lima hay muchos ciudadanos que tienen el apellido prestado, porque aquí en
los albores del siglo XX durante la ocupación, en el siglo XIX, han habido mucho limeño que entregaba a su mujer y a sus hijas para que no los toquen económicamente. Y es difícil vencer este concepto de seguridad, difícil, pero es algo que lo reconozcamos, lo dice González Prada, lo hizo en las investigaciones históricas, pero parece que nos avergüenza y queremos esconder desapareciendo el problema. Y tiene que ver con los mineros, porque justamente nacimos así, como república, indebidamente unitarios, porque pudimos ser federalistas, y justamente Faustino Sánchez Carrión fue un predecesor de ese concepto, a quien nosotros auspiciamos el federalismo, porque este país, bajo esa fórmula que tenemos hoy en día de unitario y centralista, o sea, somos blancos y negros, no somos nada. Tenemos que administrarlo respetando esas identidades culturales, respetando las autonomías de las regiones. Por eso es que esta es otra fórmula política que se debe hacer para manejarnos mejor. Pero quienes quieren hacer negocio bajo la mesa dicen no, todo desde Lima. Por eso que iniciamos una campaña de salarización a las regiones. Falso. Son buenas, con todos sus defectos. Estimados amigos, les agradezco por su atención. ¡Viva el Perú! ¡Viva!